Era un martes cualquiera cuando el convoy presidencial se detuvo en el semáforo más largo de Bogotá. Lo que nadie esperaba era que un niño de 9 años se acercara al carro de Petro con una historia que haría llorar hasta al hombre más poderoso del país. Mateo Guerrero no sabía que el hombre detrás de los vidrios polarizados del carro oficial era el presidente de Colombia. Solo sabía que tenía que limpiar suficientes parabrisas ese día para juntar los $20,000 que necesitaba. Porque en 2 días sería el segundo aniversario de la desaparición de su papá. Y él había prometido a su mamá que encontraría la manera de seguir buscándolo. Esta es la historia de cómo un encuentro casual en el tráfico de Bogotá se convirtió en una lección de amor, pérdida y esperanza que cambiaría para siempre la forma en que un presidente veía su propio país. Avenida NQS con calle 63, Bogotá, 11:47 a.m. Mateo Guerrero tenía 9 años y llevaba 3 horas parado en la misma esquina, esperando el semáforo perfecto. En su mano derecha sostenía una botella de Coca-Cola reutilizada, llena de agua jabonosa que había preparado esa mañana con el último pedazo de jabón que quedaba en su casa. En la izquierda, un trapo que había sido una camiseta de su papá antes de convertirse en su herramienta de trabajo. Sus zapatos tenían agujeros que dejaban entrar el agua de los charcos, pero Mateo había aprendido a caminar evitando las partes más profundas de la calle. Su pantalón, demasiado grande para él, estaba asegurado con una cuerda que su mamá había tejido con hilos sueltos. Su camiseta, desteñida por tantos lavados, tenía bordado a mano Mateo en letras desiguales que su abuela había cosido antes de morir. Pero lo que más llamaba la atención de Mateo no era su ropa gastada ni sus zapatos rotos, eran sus ojos. Tenían esa mezcla particular de inocencia y determinación que solo se ve en niños que han crecido demasiado rápido, que han tenido que aprender responsabilidades de adulto antes de tiempo. Cada mañana, Mateo se levantaba a las 5:30 a.m., preparaba agua de panela para él y su mamá, y contaba cuidadosamente las monedas que había ganado el día anterior. Tenía un cuaderno donde anotaba cada peso que ganaba y cada peso que gastaba. Para papá, escribía al lado de los ahorros. Llevaba 2 años ahorrando cada peso posible para contratar a alguien que siguiera buscando a su padre en las minas abandonadas de Boyacá. Ese martes, Mateo necesitaba ganar exactamente $20,000. Al día siguiente cumplirían 2 años desde que Carlos Guerrero, su papá, había desaparecido en el derrumbe de la mina La Esperanza. Los otros mineros habían sido rescatados o encontrados, pero el cuerpo de Carlos nunca apareció. La familia no tenía dinero para contratar equipos de búsqueda privados, y las autoridades habían suspendido la búsqueda después de 6 meses. Pero Mateo no había perdido la esperanza. Cada peso que ganaba limpiando carros era un paso más cerca de encontrar a su papá. A las 11:47 a.m., el tráfico de la avenida NQS estaba particularmente pesado. El semáforo de la calle 63 se había vuelto el punto favorito de Mateo porque duraba exactamente 2 minutos y 30 segundos en rojo, tiempo suficiente para limpiar 3 carros y corría rápido. Mateo había limpiado 6 parabrisas esa mañana y había ganado $12,000. Le faltaban $8,000 para su meta del día. Estaba calculando mentalmente cuántos carros más necesitaba cuando vio algo inusual. Una caravana de carros negros con vidrios polarizados se acercaba a su semáforo. Deben ser gente importante, pensó Mateo. Gente importante a veces da propinas mejores. Cuando el semáforo cambió a rojo, Mateo se acercó al primer carro de la caravana. Era un sedán negro grande, con antenas y vidrios tan oscuros que no podía ver adentro. Tocó suavemente la ventana del conductor y levantó su botella de agua jabonosa. El conductor, un hombre corpulento con lentes de sol y un audífono en el oído, negó con la cabeza firmemente y le hizo señas para que se alejara. Mateo entendió. No era la primera vez que lo rechazaban. Se dirigió al segundo carro de la caravana, con la misma esperanza. El segundo conductor también negó con la cabeza. Pero cuando Mateo se acercó al tercer carro, algo diferente sucedió. Después de tocar suavemente la ventana, esperó unos segundos. De repente el vidrio comenzó a bajar lentamente. Cuando la ventana se bajó completamente, Mateo se encontró cara a cara con un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello gris y ojos gentiles detrás de unos lentes. El hombre llevaba un traje azul oscuro y una corbata discreta. Había algo familiar en su rostro, pero Mateo no podía ubicar dónde lo había visto. «Buenos días, joven», dijo el hombre con voz suave. «¿Cuánto cobras por limpiar el parabrisas?» «Lo que usted pueda dar, señor».
respondió Mateo con la cortesía que su mamá le había enseñado. Normalmente la gente da 1,000 o 2,000 pesos. El hombre en el carro estudió el rostro de Mateo por un momento. Había algo en los ojos del niño que lo intrigaba, una seriedad que no correspondía con su edad. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Mateo Guerrero, señor. ¿Y por qué trabajas en el semáforo, Mateo? ¿No deberías estar en el colegio? Mateo bajó la mirada por un momento. Esta era la pregunta que más odiaba, porque la respuesta siempre hacía que la gente lo mirara con lástima. Señor, dijo Mateo, levantando la vista con determinación, voy al colegio en las tardes. Trabajo en las mañanas porque estoy ahorrando para encontrar a mi papá. El hombre frunció el ceño. ¿Encontrar a tu papá? ¿Está perdido? Sí, señor. Hace 2 años se perdió en una mina en Boyacá. Hubo un derrumbe y nunca lo encontraron. Pero yo sé que está vivo en alguna parte. En ese momento, algo cambió en la expresión del hombre en el carro. Sus ojos se suavizaron, y Mateo pudo ver algo que parecía tristeza profunda. ¿Y crees que limpiando carros vas a poder encontrarlo?, preguntó el hombre, su voz ahora más suave. Sí, señor, respondió Mateo con la convicción absoluta de un niño. Cada peso que gano lo guardo para contratar a gente que sepa buscar en las minas. Mi mamá dice que es imposible, pero yo no creo en imposible. El semáforo cambió a verde, pero el hombre no le dijo a su conductor que siguiera. En lugar de eso, le hizo una cena para que esperara. Mateo, dijo el hombre, ¿puedes contarme más sobre tu papá? Los ojos de Mateo se iluminaron. Le encantaba hablar de su papá, pero la mayoría de la gente no tenía tiempo para escuchar. Mi papá se llama Carlos Guerrero. Trabajaba en la mina La Esperanza en Boyacá. Es muy fuerte y muy inteligente. Él me enseñó a leer y a hackear cuentas. Siempre me decía que si trabajaba duro y era honesto, podía lograr cualquier cosa. Mateo hizo una pausa recordando. El día que se fue me prometió que me iba a traer una sorpresa cuando regresara. Me dijo que había encontrado algo especial en la mina, algo que nos iba a cambiar la vida. Pero esa misma tarde hubo el derrumbe. El hombre en el carro escuchaba atentamente, y Mateo pudo ver que sus ojos se habían humedecido. Los otros mineros dijeron que mi papá estaba en la parte más profunda cuando pasó el accidente. Dijeron que no había manera de que sobreviviera. Pero yo sé que sí sobrevivió, porque mi papá es muy fuerte. Tal vez está atrapado en alguna parte, esperando que alguien lo encuentre. La voz de Mateo se quebró ligeramente, pero se las arregló para continuar. Por eso trabajo todos los días. Ya he ahorrado $340,000 pesos. El señor Ramírez, que sabe de minas, me dijo que con $500,000 pesos podría contratar un equipo pequeño para buscar en los túneles que no revisaron bien. Solo me faltan $160,000 pesos. El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Mateo, dijo finalmente, ¿tu mamá sabe que estás haciendo esto? Sí, señor. Al principio no le gustaba, pero después entendió. Ella también extraña mucho a mi papá. A veces la escucho llorar en las noches cuando cree que estoy dormido. El hombre en el carro miró a Mateo durante un largo momento. Después tomó una decisión que cambiaría todo. Mateo, dijo, tengo que decirte algo. Yo soy Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Mateo abrió los ojos completamente. Había visto la cara del presidente en la televisión, pero nunca tan de cerca. ¿De verdad es usted el presidente?, preguntó con asombro. Sí, Mateo, y quiero ayudarte a encontrar a tu papá. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas instantáneamente. ¿De verdad? ¿Usted me va a ayudar a encontrar a mi papá? Sí, Mateo. Pero primero necesito que me hagas una promesa. Lo que sea, señor presidente. Necesito que dejes de trabajar en el semáforo y te concentres en estudiar. Yo me voy a encargar de buscar a tu papá con el mejor equipo de rescate del país. ¿Me prometes que vas a ir al colegio todos los días? Mateo asintió vigorosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se lo prometo, señor presidente. Pero, ¿y si no lo encuentran? ¿Y si mi papá? Mateo, lo interrumpió Petro gentilmente. Vamos a hackear todo lo humanamente posible para encontrarlo. Y si no podemos encontrarlo, te prometo que te voy a ayudar a ti y a tu mamá a tener una vida digna. Tu papá estaría orgulloso de ver cómo has cuidado a tu familia. Petro le pidió a Mateo su dirección y el nombre completo de su papá. Después sacó su teléfono y llamó directamente al director del Cuerpo de Bomberos de Colombia. Necesito que organices inmediatamente un equipo de búsqueda y rescate para las minas de La Esperanza en Boyacá. Estamos buscando a Carlos Guerrero, desaparecido hace 2 años. Quiero el mejor equipo, la mejor tecnología, y quiero que empiecen mañana.
Mateo escuchaba la conversación con incredulidad. El presidente de Colombia estaba hablando por teléfono sobre su papá. Después, Petro llamó a su secretario privado. Alfonso, necesito que contactes inmediatamente a la familia Guerrero en Bogotá. Van a recibir apoyo completo del Estado mientras buscamos al padre desaparecido. Educación, vivienda, alimentación, todo lo que necesiten. Cuando terminó las llamadas, Petro miró a Mateo y le dijo: Mateo, esto es lo que va a pasar. Mañana un equipo de expertos va a empezar a buscar a tu papá en la mina. Mientras tanto, tú y tu mamá van a recibir todo el apoyo que necesiten. Y tú me vas a prometer que vas a estudiar muy duro, porque si tu papá está vivo, cuando lo encontremos, va a querer ver que su hijo se convirtió en un hombre estudiado y preparado. Gracias, señor presidente, logró decir Mateo entre lágrimas. Gracias por creer en mí. No, Mateo, respondió Petro, sus propios ojos húmedos. Gracias a ti por recordarme porque hago este trabajo. Al día siguiente, el mejor equipo de búsqueda y rescate de Colombia llegó a las minas de la Esperanza en Boyacá. La historia de Mateo se había filtrado a los medios y todo el país siguió la búsqueda con expectación. Durante 5 días, el equipo utilizó la tecnología más avanzada disponible: georadares, cámaras subterráneas, equipos de detección de vida. Revisaron túneles que no habían sido explorados durante la búsqueda original. El 5º día, a las 3:47 p.m., encontraron algo. En un túnel lateral que había sido parcialmente bloqueado por el derrumbe. Los rescatistas encontraron evidencias de que alguien había estado allí después del accidente. Restos de comida, una botella de agua, y algo que hizo que el líder del equipo llamara inmediatamente a Bogotá. Encontraron un mensaje grabado en una roca con una piedra pequeña. Para Mateo, papá siempre te va a amar. Si encuentran esto, díganle que luche hasta el final pensando en él. Capítulo 8. El cierre que sanó una herida aunque no encontraron a Carlos Guerrero vivo. El descubrimiento del mensaje le dio a Mateo y su mamá algo que habían necesitado durante 2 años: cierre. Petro personalmente llevó la noticia a la familia. Cuando le mostró a Mateo la fotografía del mensaje que su papá había dejado, el niño lloró durante 1 hora completa. Pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de esperanza desesperada, sino lágrimas de amor y aceptación. Mi papá sí pensó en mí hasta el final, le dijo Mateo a Petro. Él sí me amaba. Por supuesto que te amaba, Mateo, y estoy seguro de que estaría muy orgulloso del hombre valiente en el que te estás convirtiendo. 6 meses después del encuentro en el semáforo, Mateo Guerrero era un estudiante de tiempo completo en uno de los mejores colegios de Bogotá. Su mamá había encontrado trabajo en una oficina gubernamental, y vivían en una casa pequeña pero digna que el gobierno les había proporcionado. Pero lo más importante era que Mateo había recuperado algo que había perdido 2 años atrás: su infancia. Jugaba fútbol con sus compañeros de clase, hacía tareas de matemáticas, se reía con los chistes de sus amigos, tenía sueños sobre su futuro que no involucraban trabajo infantil o responsabilidades de adulto. Petro visitaba a la familia cada mes, no como presidente haciendo una aparición pública, sino como un amigo de la familia que quería asegurarse de que Mateo estuviera bien. En una de estas visitas, Mateo le preguntó algo que sorprendió al presidente. Señor presidente, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, Mateo. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y usted haría lo mismo por ellos que hizo por mí? Petro sonrió. Mateo, lo que hice por ti no fue porque eres el hijo de otra persona. Lo hice porque eres un niño que merece que alguien crea en él. Todos los niños de Colombia merecen eso. Cuando sea grande, dijo Mateo, quiero ayudar a otros niños como usted me ayudó a mí. ¿Y qué quieres estudiar para poder hackear eso? Quiero ser presidente, respondió Mateo sin dudarlo, para poder ayudar a más niños como yo. Petro se rió, pero no era una risa burlona. Era una risa llena de alegría y esperanza. ¿Sabes qué, Mateo? Creo que algún día serías un presidente excelente. 2 años después, la historia de Mateo Guerrero se había convertido en una de las más recordadas de la presidencia de Petro. No porque hubiera sido un evento político importante, sino porque había demostrado algo fundamental sobre el liderazgo, que los verdaderos líderes son aquellos que ven el potencial humano incluso en los lugares más inesperados. Mateo, ahora de 11 años, seguía siendo uno de los mejores estudiantes de su clase. Había mantenido su promesa de estudiar duro, y Petro había mantenido su promesa de apoyarlo. Pero quizás lo más importante era que el encuentro había cambiado también al presidente. Después de conocer a Mateo,
Petro había implementado un programa nacional para identificar y apoyar a niños en situaciones de trabajo infantil. El programa se llamaba Promesa de Mateo y había ayudado a más de 50,000 niños a dejar el trabajo y regresar a la escuela. En cada discurso sobre infancia, Petro mencionaba a Mateo. No por hacer política, sino porque la historia del niño del semáforo se había convertido en la motivación más poderosa de su trabajo presidencial. Conocí a un niño de 9 años que me enseñó más sobre esperanza y determinación que todos mis asesores políticos juntos, solía decir Petro en sus discursos. Él me recordó que nuestro trabajo como gobierno no es solo administrar un país, sino proteger los sueños de nuestros niños. El último día de su presidencia, Petro recibió una carta de Mateo. Era breve, escrita con la letra cuidadosa de un niño de 11 años. Señor presidente Petro, gracias por ayudarme a encontrar a mi papá y por ayudarme a encontrarme a mí mismo. Cuando sea presidente, voy a recordar que los niños también tienen cosas importantes que decir. Su amigo para siempre, Mateo Guerrero. Al leer la carta, Petro sintió que su presidencia había valido la pena, porque había descubierto algo que ningún manual de gobierno enseña, que a veces los encuentros más pequeños tienen el impacto más grande, y que a veces un niño en un semáforo puede cambiar la perspectiva de todo un país.